Para un cambio quería hacer este video, ¿sí me entienden? No. Les pido que no pregunten por qué no hago sus sugerencias. Se los diré, sí voy a hacer sus sugerencias, pero en cuanto me den un nuevo dispositivo, el que usaba está muy viejo. Les pido que esperen a que llegue el dispositivo. Les avisaré cuando llegue, ¿entendido? En fin, en cuanto a este video, les diré por qué me gustan los fangames Super Smash Flash 2 y Super Smash Bros. Crusade. Primer punto para Super Smash Flash 2. El gameplay. Este es el gameplay que más prefiero de entre los dos, se siente rápido y siento que se juega tal como algunos juegos del Super Smash Bros. Encuentro que el gameplay hace que todos nos acostumbremos más a jugar bien aquí. Lo que quiero decir es que con el gameplay en Super Smash Flash 2, uno aprende y se acostumbra más rápido que con Super Smash Bros. Crusade. Además de que aunque los CPU no sean muy buenos, todavía pueden ayudarte a volverte más fuerte. Odio admitirlo, pero el gameplay de Super Smash Bros. Crusade y los CPU no ayudan a que pueda jugar bien, por lo que no juego tan cómodamente como en Super Smash Bros. Ultimate o Super Smash Flash 2. Los CPU te darán mayor desafío en la versión de Evo 09B del Super Smash Flash 2, pero las versiones más recientes están más llenas de desafíos y contenido. Cambiando ya de punto, el siguiente punto sería este. La apariencia de los personajes, es decir, los sprites y escenarios. Este punto desde años estaba muy bien hecho en el caso de Super Smash Flash 2, pero Super Smash Bros. Crusade ya no se queda atrás. Varios resprites de ambos juegos me encantaron y sigo con ansias por ver los siguientes. De parte de Super Smash Flash 2, me gustan muchos los diseños de personajes como Bowser, Capitán Falcon, Lucario, Ganondorf, Pikachu e Ichigo. Y luego están los rediseños próximos como los de Metagross, la princesa Zelda y Son Goku. De parte de Super Smash Bros. Crusade, me gustan los rediseños de Fox, Falco, Pichu, Ganondorf, Sonic el Erizo, Crash Bandicoot, WG y más. Menciones honoríficas de diseños y rediseños favoritos. Mario, Black Mage, Rayman, Clonoa y el segundo representante de Dragon Ball. El queridísimo Príncipe Vegeta. Ahora presta atención, rápidamente nombraré los mejores escenarios en mi opinión de ambos juegos. Con Super Smash Flash 2, esos escenarios serían Destino Final, Jungle X, Gangplank Galeón, Océano de Arena, Pilar del Cielo, Edificio de Manteca, Saturn Valley, Venus League 12, Zona Ski Sanctuary, El Mundo Inexistente de Kingdom Hearts, Fire Glade, Torneo Mundial, Ciudad Azafrán, Obsidia y Castle 7. Con Super Smash Bros. Crusade serían Campo de Batalla, Escenario de Entrenamiento, el inicio de Smash 64, el Castillo de Bowser, la Máquina del Devil, Laboratorio de Héctor, Shinjuku Stadium proveniente de Sin Punishment, Arena de Ciudad Robot, Estudio Wii Fit, Los Real, Planeta Flora, Pac-Lan 3, Ciudad Archivo proveniente de Digimon, el Inframundo proveniente del Proyecto Toro, el Tenkaichi Budokai, la Habitación del Tiempo de Dragon Ball, Nairobi de Mario is Missing, Alcantarillas de Mario Bros, Jungle Hapes, La Fuente de los Sueños, Big Blue, Smash DJ Mementos proveniente de Persona 5. Vaya, tal parece que ahora tengo que seguir porque este inútil se desmayó tras usar mucha energía en ese discurso. En fin, sé breve. En los trajes alternativos de personaje están empatados. Ahora pasamos a hablar de los otros modos. Los otros modos compartidos ofrecen entretenimiento prolongado, como el modo clásico, el entrenamiento, el modo Dianas Smash y el modo en el que das putazos a copias de los luchadores. Los modos clásicos son casi idénticos excepto que uno u otro nivel, y porque el de Crusade incluye jefes únicos como el Digimon de Digimon y el de Aten Robot de Sonic 2, su apariencia parece más la de Sonic 4 episodio 1. Para el de Aten Robot, debes superar el modo clásico con Sonic, y para el otro creo que apuntará buenísimo Amon. Super Smash Flash 2 te da más modos únicos en cambio, como el modo All-Star en el que peleas con todos los luchadores, rompe los cristales, el rey del home run, y un gran total de 51 eventos únicos para jugar, solo que algunos se desbloquean superando otros, y el último se desbloquea con rangos casi perfectos. Todos estos modos vienen con una dificultad según el que juegues. Ahora con lo que me gusta de Super Smash Bros. Crusade. Algo que sin duda a todos les gusta es la gran cantidad de personajes y sus movesets únicos. De los personajes de base me gustan los retoques hacia Wario, Ganondorf, Pichu, Lucario, Sonic y entre otros. También hay personajes nuevos con movesets únicos como Ashley de WarioWare, una pieza de Tetris, Heracross, Goku y Vegeta, Chun-Li, Phoenix Wright, Pac-Man y entre otros. Para mí, las dos inclusiones raras son OG de aparentemente los YouTube Bots y Tingle, proveniente de The Legend of Zelda, Ocarina of Time y otros juegos.
Ahora el siguiente punto es el modo versus. Super Smash Bros. Crusade de cierta forma mezcló el modo versus normal y el versus especial. Gracias a esto ahora puedes tener a jugadores gigantes, de tamaño pequeño, de metal, muy dañados y más en una misma partida. Esta es la función que más exploto del juego. Gracias a eso, me divierto con las partidas más divertidas que se me puedan ocurrir. Un ejemplo. Mario de metal vs Luigi grande vs Bowser gigante con energía a bajar y con el esquive aéreo del Super Smash Bros. Brawl. Podría seguir nombrando ejemplos, pero este no es un video ni de 15 minutos. Siguiendo con el modo versus, este contiene otros modos de juego en las reglas. Por vidas, el modo donde le tienes que quitar las vidas a tus oponentes. Por tiempo, derrota tantos adversarios como puedas antes que se acabe el tiempo. Agarra las monedas, reúne más monedas que tus oponentes. Batalla a la muerte, alcanza el número de noqueos antes que tus enemigos. King of the Ring, permanece en la zona marcada lo más que puedas y sobrevive. Ahora rápidamente mencionaré que me gustan algunos aspectos especiales de los personajes como cambiar su versión, ejemplo Link con objetos y Link con sus habilidades de The Legend of Zelda, Wii Princess, algunos colores ocultos seleccionables o poderes de personajes como las evoluciones de Agumon, el boss de Sonic, la transformación de Goku y más. Debo decir también que prefiero el nuevo narrador de Super Smash Bros. Crusade, que se siente más como los de los juegos de Smash Bros. Oficiales. Aún así, no quita que extrañe el antiguo. Ahora, ya para ir tocando el último tema, los trajes alternativos. No diré nada, solo les mostraré una comparación de ambos juegos. Así creo que entenderán más fácilmente por qué me gustan.